El tema a tratar el día de hoy es las reacciones catastróficas que existen en las personas con deterioro cognitivo, demencia, Alzheimer. Miren, según la literatura, menciona de que el promedio de vida de las personas con deterioro cognitivo, demencia, Alzheimer es hasta 20 años. Un promedio, eso es desde mi experiencia, pueden acompañarnos 5, 8, 10, 12 años. En mi caso fue 16 y 17 años que acompañé a mis familiares con deterioro cognitivo. Ahora miren, si tomamos un promedio de compartir con personas con deterioro cognitivo de 12, 14, 16 años, ¿qué va a suceder durante todo ese tiempo? Estamos hablando de años. Como yo siempre le menciono, cuando ya hay un diagnóstico, el familiar y los cuidadores están en el deber de aprender qué es la enfermedad de Alzheimer, qué puede acontecer durante todo ese tiempo, porque en más de una oportunidad me han mencionado es que no sabía que esto iba a suceder, porque es que mi padre y mi madre no me quiere. Yo le expreso cariño, afecto, pero no encuentro retribución de este mensaje de amor que le transmito. Ahora miren, ¿a qué me refiero? Reacciones catastróficas. Miren, cuando uno habla de cuadros demenciales, hay tres, digamos, lo voy a dividir en tres situaciones adversas. En reacciones catastróficas, la otra parte lo voy a definir como aquellas situaciones de enfado, de molestia, que pueden ser manejadas, y una tercera es por otras situaciones diferentes a la enfermedad, al diagnóstico, a la demencia, al Alzheimer. Miren, si vamos a la primera, a la que son catastróficas, estas pueden ser cognitivas y no cognitivas. Como ustedes ya saben que es cognitiva, ya puedo referirme con más facilidad para aquellos que siempre me siguen y podamos estar en contacto. Las no cognitivas es aquella a la cual me quiero abordar ahora. ¿Y qué significa no cognitivas? Los trastornos de percepción, los delirios, las alucinaciones. Y aquí me quiero quedar un poco y les quiero poner un ejemplo. Siempre les voy a poner ejemplos en la cual he compartido en la vida familiar y también con las personas en las casas de reposo. Entonces, para mí es importante que ustedes conozcan, porque al final de ello, ¿qué les voy a decir? ¿Qué pueden hacer? Porque esto les podría ayudar a ustedes. Y miren, vamos con el ejemplo. En alguna oportunidad llegó una pareja de hermanas y me dijo que, bueno, no lo pueden tener en casa porque se enfada mucho y tiene conductas de agresividad. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? ¿En qué momento sucede eso? Cuando mire, dice, yo tengo a mi papá y mi hermana me visita en sus posibilidades 2 o 3 veces por semana. Pero los domingos que me llega a visitar, yo veo que él se altera, la conducta empieza a tocar las paredes fuerte, la mesa fuerte. Entonces nos extraña bastante esa conducta. Y entonces yo le menciono, ¿y con quién viene acompañado? Viene ¿tiene hijos? Le pregunto a la señora. No tengo hijos, pero ya son adolescentes. Yo voy con mi esposo. Ah, perfecto. Y le digo, ¿y ha habido alguna desavenencia con tu esposo? Sí, me dijo, mi papá jamás lo aceptó. Las razones no entran a tallar aquí porque no es el momento, no es la razón de detallar por qué es que el papá no aceptaba al yerno. Y yo le digo, cada vez que llegues a la casa, prueba. A ver, cuando llegues a la casa, que él no te vea, o sea, él, el esposo, el yerno, no lo vea, que se pase a otra habitación y tú acompaña a tu papá. Entonces, cada vez que ella hacía esa situación, su papá ya no se alteraba. ¿Qué pasa? El papá recordaba la parte facial y esto va unido a la emoción. No me gusta para mi hija. Ha habido desavenencia, yo entiendo que ha habido males entendidos verbales y aún así la hija decidió casarse con él.
Entonces, no hubo aceptación de parte del papá. Y como yo veo que mi hija llega con la persona que aún recuerdo yo que algún conflicto he tenido con aquella persona, ese rostro me es familiar. Y aunque en ese momento él no recuerde que ha habido problemas detallados en el transcurso, pues obviamente no es de mi agrado y por lo tanto altero mi conducta. El yerno pasó a otra habitación y de ahí para adelante el papá ya no se alteraba, no emitía esas conductas de desagrado, de tocar la mesa, de hacer ruido hasta en la pared, y vociferaba y gritaba. Entiendan que no hay un lenguaje fluido. Muchas veces ellos empiezan a crear su propio lenguaje a partir de jergas o quizás palabras sueltas que no tienen un mensaje en todo el contexto. Y aquí, ¿qué se está haciendo? Se está viendo cuál es la causa. Porque mi querida comunidad, la cual amo muchísimo, y yo les menciono en más de una oportunidad, agoten todas las posibilidades para poder descubrir cuál es la posible causa. Porque si ustedes no lo hacen, la familia lo hace de una manera muy fácil y también por agotamiento, por dolor, por frustración de ya no saber qué hacer más con tu familiar, porque me alteró y puso un shock emocional a todas las personas. ¿Qué hago? Lo llevo para que sea medicado. Y muchas veces a la cual yo me refiero, para mí, para mi punto de vista, para mi experiencia, que esta sea la última, pero la última después de haber agotado todo. Porque si yo lo hago de una manera ya, no sé qué hacer, grita y saca la cabeza por la ventana y llama a todos los vecinos, entonces lo tengo que tranquilizar y lo llevo a consulta médica sin haber agotado el máximo de posibilidades de saber cuál es la razón, pues obviamente lo van a medicar. Y al medicarlo, y esto aquí lo dejo aquí un ratito porque hay efectos secundarios. Y esta es una de las posibles razones por la cual también producen situaciones de conductas inadecuadas, pero no necesariamente por demencia, por Alzheimer. Entonces, volviendo al tema, de repente, pues, esta es una de las muchas situaciones que pueden afrontar las familias. Le pongo otra situación. A ver, y esto es mi experiencia. Bien, mi suegro, pues llegada la tarde, noche, se alteraba porque desconocía facialmente a mi cuñado que era su hijo. Por lo tanto, sí reconocía en ese momento a su esposa, pero el hijo para él era su amante. ¿Qué hacía? Se levantaba, vociferaba, lo botaba, te vas de la casa, ¿qué haces en mi casa? Encima le decía a mi esposa, traes a tu amante, y ya le quería agredir a mi suegra. ¿Qué hacer, mis queridos amigos, cuando esta situación se da? Si tú empiezas a darle las explicaciones del caso, mira, etcétera, yo soy tu hijo, estamos viviendo, ella es tu esposa, no la puedes agredir, no entiende la codificación del lenguaje, no descifra la información. Por lo tanto, solamente te lee la expresión facial. Y la expresión facial muchas veces en ese método, en ese fin de explicarle a la persona desde el punto de vista lógico, te desgastas y solo la persona te lee la gesticulación, que muchas veces es llenos ya del calor, de la furia, de la frustración, y estoy explicando, es mi mamá, yo soy tu hijo, y etcétera, me angustio y mi expresión facial es. Entonces, él lee esa expresión y no escucha el contenido, no descifra el mensaje, el código del lenguaje como tal no lo interpreta. Entonces, se exacerba más la situación. ¿Qué tienes que hacer si hay situaciones parecidas como esta que tú estás afrontando y que muchas veces no sabes si recurrir al vecino,
a la hermana que está lejos, o alzas el teléfono, o tienes una amiga que te puede escuchar. ¿Qué haces en esa situación? Pues, ¿qué te sugiero? Que mantengas la paz y la calma, la tranquilidad. Y aquí me vas a decir algo. ¿Y cómo es que voy a mantener la paz, la tranquilidad, la calma, el sosiego? Y yo te digo aquí una cosa. Dejemos un ratito el Alzheimer a un lado, dejemos esta situación que les estoy explicando, porque cada vez yo lo ilustro con una vivencia, porque es real, porque es lo que me ha sucedido. Deja a un costado y te pregunto, quédate tú solo y te hago esta pregunta. ¿Qué haces tú en situaciones difíciles? ¿Qué haces tú en situaciones de desafío? ¿Qué haces tú ante situaciones adversas? ¿Qué haces tú ante un estrés? Ante un estrés muy fuerte. Si te comportas tal cual como sueles hacerlo con frecuencia, quizás pateas las cosas, quizás gritas, quizás le vociferas a otra persona, quizás dices palabras soeces, no te calmas, te irritas, y en eso de irritarte te da las sensaciones corporales de latido fuerte en el corazón, se te empieza a quizás a apagar la voz o quizás a vociferar mucho más fuerte y sientes que toda tu energía y todo el furor y toda la ira y toda la cólera se va concentrado y que después terminas en un dolor fuerte de cabeza porque todo lo llevaste al cerebro, al ira, a la cólera. Y entonces, si así te sueles comportar ante situaciones difíciles y ante situaciones no esperadas que te producen estrés, ¿qué te puedo decir en este momento? Te voy a decir que tienes que aprender a gestionar tu estrés, tus situaciones adversas. ¿Y cómo lo controlo, Nancy? Pues cada persona tiene la forma de poder aprender a gestionar su estrés. Desde ya ustedes saben que cuando hay estrés y cuando yo no sé y estoy en esa misma ruleta de me da cólera, me cae mal, no lo aguanto y todo el tiempo está en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, ¿qué pasa? El cuerpo químicamente produce sustancias nocivas que te producen daño y esto lo he hablado muchas veces hasta el cansancio y no me cansaré particularmente yo de decírselos para que quede fijo en el cerebro que cada vez que no gestionas una emoción y que lo conviertes tú en algo negativo, pues obviamente te haces daño tú como persona. Porque todo lo que tú vociferas, esto es causa-efecto. Todo lo que sale dentro de ti regresa con la misma vibración con la cual tú estás hablando. Es por eso que muchas veces terminas enfermándote y sumas una persona más al núcleo familiar que terminaste medicándote ante cuadros depresivos, de ansiedad. Entonces, la idea es que tú tengas, mira, cada situación que se experimenta y que se vive en nuestra vida es porque hay una lección que aprender. Quizás esa persona a la cual tienes a tu costado, papá o mamá, es un medio para saber que algo tienes que sanar. Es tu espejo que te dice que aquella situación que tú no soportas de él o de ella es algo que no soportas de ti mismo. Es tu espejo. ¿Te parecerá esto extraño? Quizás más de uno de ustedes ya lo escuchó y hoy tu vida te lo está poniendo de muchos como un eco, te lo va poniendo en ecos muy suaves, pero como no lo escuchas, como no aprendes a sanar, llega algo mucho más fuerte que te dice, hay algo aquí que aprender, hay algo aquí que gestionar. Escucha a tu cuerpo para que puedas sanar. Y bien, también te digo que escuches a tu alma, escucha a tu corazón, porque el corazón está conectado con tu cerebro. Hay estudios científicos que dicen que han encontrado neuronas en el corazón. Aún no lo he investigado como tal, pero sí me he quedado intrigada porque siempre estoy en constante investigación de toda mi parte corporal para poder entenderme y poder explicarle a ustedes
todas esas frustraciones, esa ira, esa cólera que uno puede albergar de poder compartir con una persona y que se produzcan situaciones emocionales catastróficas. Recuerden que las personas con deterioro cognitivo son lábiles, son frágiles emocionalmente y obviamente físicamente, pero hoy les hablo emocionalmente porque así como te emite una sonrisa, fácilmente pasan al otro lado de ponerse a llorar. Entonces, ya les he mencionado situaciones como las que suelen darse por otra situación. Miren, otra situación en la cual es de mi experiencia es que obviamente cuando las personas intentan salir de casa y quieren sin rumbo y que ya están con un deterioro de no reconocer la parte de las calles, ya necesitan salir en compañía, pues ¿qué pasa? Obviamente hay que echar pestillo, llave, seguro a las puertas para que no tengan la facilidad de salir y perderse, porque sí hay, y ustedes también seguro que en su entorno verán, en muchos lugares se busca y son personas que son con deterioro cognitivo y pues la población en general no está educada para poder ver si hay una persona mayor que está desorientada, pues intentar pasarle la voz. Si no podemos llevarlo, pues llamar a un serenazgo, a un policía para que lo conduzca a una área, de repente a una dependencia de la comisaría para que puedan buscarlo y encontrarlo allí. Muchas veces se ha pasado, se llega a la indiferencia. Mira, mi madre se perdió, yo estoy segura que la bajaron del carro. La bajaron porque no supo decir a dónde iba y tampoco tenía dinero para pagar el pasaje. La indiferencia ante el olvido y la descoordinación de las personas mayores, pues hace que estas personas se pierdan y realmente se encuentren en otros distritos. Quiero salirme de aquí del tema porque cuando hablo y les comento de todas estas vivencias, la verdad que vienen a mi mente muchas otras más y no quiero salir de este carril. Y bien, yo les quería comentar otra situación que quizás puede sonarte algo común y quizás te pueda dar algunas alternativas que te pueden apoyar a mejorar la convivencia. La parte emocional es muy importante porque cuando aquí se rompe, pues obviamente la causa más importante de las enfermedades son las emociones. Y si tú no tienes una emoción estable que te pueda ayudar a afrontar una situación, recordando que si eres cuidador familiar, estás haciendo o vas a hacer una convivencia, puede ser de 5, 8, 10, 12 años, que es el tiempo promedio que yo he visto que las personas que me han acompañado tienen este término de vida, este promedio de vida. Pues obviamente hay muchos días, muchas horas que vas a acompañar. ¿Qué hacer ante estas situaciones? Ahora, miren, yo les he hablado de alucinaciones cuando se equivocan, de percepciones. Por ejemplo, una percepción podría ser: le sirves el plato de comida y te dice, y te queda mirando el plato de comida y apenas ve a la persona que se acerca y de repente es la hija y le dice: mira papá, te estoy sirviendo la comida y te estoy dando lo mejor. Pues le estás dando tanta justificación lógica que él o ella ya no lo entiende. Entonces me comentó una vez una señora de que le trataba de preparar lo más nutritivo, dando lo mejor a su papá, y llegado a la mesa le explicaba y le decía a su papá lo que contenía el alimento, y pues el papá se levantaba y en más de una oportunidad arrimado el plato y ya terminado en el suelo. Ustedes se imaginan un plato de comida tirado en el suelo y la persona se levanta, no comió, no almorzó, encima botó la comida, encima hay que limpiarlo y etcétera, y todo eso te cambia emocionalmente tu conducta. Le pregunté, ¿y qué es lo que pasa? Es que yo le digo, antes de servirle el almuerzo, no, me dice, antes de servir el almuerzo está tranquilo, camina, inclusive le pongo la música y a veces empieza a tararear, a mover su pie y claro, balbucea algunas palabras que escucha de la música, pero todo es que llega el alimento, es hora de almorzar y se pone en esa situación. Entonces, conversando un poquito más con ella, ¿qué resulta?
que ella era una persona que era muy aprensiva a que tienes que comer. Tienes que comer, él le lee el gesto de tienes que comer, de la explicación lógica que le daba. Por lo tanto, yo no entiendo, me refiero, él no entiende el lenguaje que me está explicando la hija, por lo tanto, no lo quiero. Y en más de una oportunidad botó la comida, botó el plato, se levanta, la empuja a la mesa y la silla lo arrima hacia un costado, pero con fuerza. Entonces, miren, todas estas cosas se dan porque hay que ir descifrando. Es como un misterio en la cual tú estás con una incógnita, pero tienes las herramientas, solo que te tienes que realmente involucrar y querer descubrir cómo puedes tú ayudar a la persona que estás acompañando, pero lo tienes que desear, tienes que escuchar, bueno, estas informaciones, leer otras biografías para que tú puedas ir formando tu propio arsenal de conductas que te pueden ayudar a acompañar desde el punto de vista positivo. Por eso que yo le llamo danzar con el Alzheimer. La literatura te ayuda, la experiencia también. Y con eso, sumando la experiencia, sumando la literatura que puedas encontrar, sumando tu personalidad, el amor que le pongas a todo ello para que te ponga en acción, muchas veces te va a contribuir y tú mismo vas a encontrar las herramientas. Cuando le encuentres, ¿sabes qué? Te vas a sentir súper contento. ¿Cómo lo hiciste? No esperabas este resultado, pero en este momento se me ocurrió algo porque lo había visto y mira que dio resultado. Entonces, como yo les vuelvo a repetir, no hay una receta precisa tal como tal y que yo les diga, miren, no come la comida. ¿Qué pasaba con esta hija antes de salir del tema? ¿Qué pasaba con ella? Era tan aprensiva que tienes que comer y se sentaba a su costado como cuando se sientan las mamás al costado de un niño y le dices, es hora de almorzar y te tienes que comer y te tienes que nutrir. Esa era la persona, esa era la hija. Entonces yo le digo, siéntate con él, sirve tu alimento, empieza a saborear, empieza a disfrutar el alimento y vas a ver que él se va a sentar. Quizás la primera te va a mirar, va a estar dando vueltas, después tú le puedes invitar. Una cosa es invitar y otra cosa es siéntate porque lo tienes que comer, porque es nutritivo y le darás todas las razones del caso. Y no dejo de decir que es cierto, que es nutritivo y tal, pero no estoy en esa aprehensión. Tienes que, porque es, y así le doy toda la justificación lógica que la tiene el plato, pero que no es la forma acertada de cómo comunicarte. Cuando ella se sienta a comer, ella puso una presa muy importante que le empezó a saborear y sabía que a su papá le gustaba, pues hizo conexión. El papá se empezó a sentar, a comer y ella disfrutó de la compañía, disfrutó del momento, se sintió tranquila, muy aparte que saboreó el plato, pues la alegría de compartir sin tener esa aprehensión de que tienes que comer. Ahora, miren, las otras situaciones que suelen darse es que, a ver, hubo un señor que era abogado, que estaba en un cuadro demencial. La amiga de una amiga me comentó que su papá no quiere sentarse a hacer las actividades cognitivas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que estás iniciando esta actividad? Mira, me dijo, él le gustaba escribir, tú sabes que es de leyes, etcétera. Entonces lo sentó y le dice, bueno, papá, vamos a empezar a escribir. Entonces empezarás escribiendo tu nombre, tu dirección, etcétera. La forma como tú inicias un desarrollo de una actividad, de una tarea cognitiva, sin evaluar hasta dónde está el deterioro, pues obviamente no vas a hacer un match para poder empezar a hacer la estimulación cognitiva, porque lo primero es que tengo que ver hasta dónde está su deterioro, cuál es el nivel de deterioro que tiene. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en este caso? No
obligar ni invitar a las personas a hacer una tarea en la cual ustedes sienten que, y ustedes observan que está frustrado, hay algo que no le permite, quizás no lo puede hacer, pero como no te lo expresa, ¿sabes qué? Lo olvidé, no lo puedo hacer, o ya no recuerdo cómo empezar. ¿Qué va a hacer? Se va a molestar, se va a levantar y no va a hacer. Entonces hay que evaluar hasta dónde está el deterioro cognitivo para poder apoyar a las personas. Ahora, miren, estos son las situaciones que con frecuencia he podido, de repente, que me han podido comentar y poderles dar algún alcance. Miren, ahora, ¿qué hacer? ¿Cuáles son en línea general las actitudes que ustedes pueden tener? La primera, y las vuelvo a recalcar, ni siquiera obligar, estar observando hasta dónde está su deterioro para yo poder ver que si hay algo que yo le doy para hacer desde el punto de vista cognitivo, desde la estimulación, no obligar a hacer si ustedes ven que no lo puede resolver. Eso lo pone de mal humor, se levanta y no colabora. Número 2, volviendo al tema de la hija que llegaba los fines de semana y que el papá se enfurecía, lo que me han escuchado hace un momento. Allí va la segunda recomendación. Observar y descubrir cuál es la causa. Cuando ustedes descubren y van analizando, hace media hora estaba tranquilo, ¿qué sucedió durante esa media hora? ¿Qué cambió? De repente, como fue en otras situaciones, y esto también ya les he comentado, y es con frecuencia porque una pareja de hermanos vino y me dijo de que su papá se alteraba cada vez que sus hijos, o sea, los nietos de él, corrían en la casa y los trataba muy mal. Y obviamente, pues, a la nuera no le gustaba que le traten así a sus hijos. Y eso, ¿qué hacía? Desarrollaba un conflicto en la pareja. O sea, en la pareja de hijos, la esposa terminaba discutiendo con el esposo era el hijo, entonces no sabía. Entonces yo le digo, los niños van a correr en la casa, porque son niños, la casa es grande. ¿Qué pasa con las personas con deterioro cognitivo? Les molesta la bulla. El ruido las molesta. Cuando hay algo que ellos se acostumbran de repente a una tranquilidad y a una rutina de la casa, pues obviamente algo que los saque del encuadre los molesta. En este caso los niños llegaban, corrían, hacían bulla, gritaban y el abuelo les pegaba. En más de una oportunidad los han tenido que jalar para que no les pegue y en otras oportunidades ha hecho el ademán de pegarle. ¿Qué hacer en esta situación? Evitar. En este caso, en la primera situación, el yerno pasaba a otra habitación y el papá ya no lo veía. Conclusión, ya no había esa conducta inadecuada. ¿Qué pasó con los nietos? Ya no llegaban a la casa. Si tienen otro piso, perfecto, que vayan a otro lugar, pero ya no llegaban y él se sentía tranquilo. ¿Hubo necesidad de medicarlo? No, porque voy descubriendo cuál es la conducta, cuál es la razón que hace que la persona desarrolle esa conducta. Una vez que encuentres esa conducta, ¿qué tienes que hacer? Evitarla. Por eso le pongo siempre con ejemplos para que ustedes lo apliquen a lo suyo. Para mí es un poquito difícil, o quizás me pueden escribir y decir, tengo esta conducta, ¿qué hacer? A veces como que escribirles no me parece muy práctico, mejor es narrarlo, les puedo mandar un audio o quizás tomarlo como una materia de conversación los miércoles, si es que ustedes no se sienten incómodos. Yo no digo nombres, puedo tomar el caso como tal y ustedes pueden estar atentos para poder apoyarlos de esa manera para que ustedes puedan encontrar la forma de resolverlos. Ahora, la tercera opción. Esta tercera opción para mí es una de las más importantes, porque es lo que les decía hace un momento. ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo ustedes actúan ante los desafíos, ante los retos, ante situaciones de estrés? ¿Cómo van a gestionar ese tipo de situaciones?
Si ustedes toda situación de estrés no saben gestionarla y siempre actúan con prepotencia, con desorden, con cólera, con ira, con estrés, con pena, con tristeza, con depresión, con angustia, pues ¿qué creen que van a hacer cuando tengan esta situación como la están afrontando con su familiar? Pues muchas veces van a empezar en el dolor y van a terminar probablemente en el sufrimiento, llamando muchas otras situaciones que pueden alterarlos emocionalmente, desde la angustia, desde la depresión, y empezar a medicarse también. O sea, van a ser dos personas que se medican, el cuidador y el que está siendo cuidado. Y ahí es donde se complican las cosas para la familia, porque terminas siendo parte de la enfermedad, porque a consecuencia, bueno, digo parte de la enfermedad, porque muchas veces el familiar, el cónyuge, termina desarrollando el cuadro de deterioro cognitivo al igual que la persona que está acompañando. Entonces, ¿por qué? Porque aquí entran a tallar las neuronas espejo. Entonces, lo ideal es que tú aprendas, que empieces a ver cómo yo puedo gestionar. Y aquí es el cuidado para ti, cuidador. Para ti, cómo tú gestionas, cómo tú aprendes, cómo tú te relajas. Qué situaciones puedes resolver gradualmente sin necesidad de exponerte a un estrés masivo que te puede deteriorar. Ahora, otra de las recomendaciones que te puedo dar es que utilices distractores. ¿Y qué distractores voy a utilizar, Nancy? Pues eso depende de la persona que estás cuidando. Me escribieron por allí, que creo que no han terminado de responderme, es que hay una persona hay un cuidador que está cuidando a una señora. Me mandó un video que está bailando y es una persona colaborativa, aparentemente, eso es lo que yo he podido entender, más no he podido leer, pero que no se deja bañar. Yo le pregunto, vuelvo a esta situación, no se deja bañar, huele mal, etcétera. Les digo y les pregunto, ¿cuánto tiempo tienen cuidando a la persona? ¿Un mes? 15 días, recién han empezado, y es que muchas veces la familia, y eso va para ustedes familiares, es muy aprensiva con el cuidador. Llega el cuidador el primer día y como no lo han podido bañar 15 días atrás, quiere que el cuidador sí o sí ese día lo bañe. Pero ustedes pónganse a pensar, y siempre les digo, pónganse en los zapatos de la persona que está, de su familiar con deterioro cognitivo. Tengan compasión, y la compasión no es pena, la compasión es ponerse en los zapatos de la otra persona. Viene una extraña que recién hoy ha tomado el trabajo, el cuidador profesional, y ya le digo que lo lleve a bañar. ¿Te imaginas tú que te estén quitando la ropa un extraño o una extraña? Vas a tener conductas inadecuadas, y desde ya tachaste desde un inicio a la persona a la cual estás contratando. Porque estoy como familiar tan angustiada que quiero que la bañe, y no hago que se familiarice primero con el cuidador profesional. Cuando van a contratar a una persona, tienen que familiarizarlo. ¿Para qué? Para que su familiar que tiene deterioro cognitivo diga, es parte de mi familia, lo veo casi, o lo veo todos los días, no sé si en el 2 o 3 veces por semana, lo veo, ya me es familiar. Entonces ya sabe expresarse con tu familiar. Voy ganándome poco a poco la confianza y la seguridad, porque las personas se dejan bañar cuando, después de haber hecho un estudio de tiempo, que esto es relativo, hay personas que le pueden tomar una semana, 10 días, 15 días, mes, 15 días, 2 meses, poco a poco. Y tú vas a decir, ¿y qué voy a hacer? ¿Y por qué tienes que ser tan aprensiva ya, de que se tiene que bañar? Porque puedes intentar como familiar lavarle por partes el cuerpo. Pero primero tienes que hacer el intento, como a mí me funcionó, se los puedo decir a usted. Lo que me funciona y no me funciona, considero que estoy en el deber de contárselo.
Y a mí me funcionó un pañito muy bien de baño. Me empecé a pasar yo el paño. Hice espuma en mi brazo. Estaba la persona pasando y me miró y me dijo, yo también quiero. Ah, tú también quieres, perfecto. Mira qué rico que hueles, mira qué limpio, que huele tan rico. Mira, este brazo huele bien, pero este brazo, miren que estoy gesticulando. Porque recuerden que la enfermedad es del olvido. Y como van olvidando, pues el léxico no los ayuda. Ya de repente se atrofiaron esas neuronas que comandaban el lenguaje, pero si yo mantengo el lenguaje corporal, un lenguaje tranquilo, apacible, con amor y con una sonrisa. Miren, las emociones es la última memoria que se pierde. Las emociones lo acompañan hasta el final. Se los digo por experiencia. Si tú te acercas a una persona y les brindas una sonrisa, te va a quedar mirando al primer día, al segundo día, al tercer día, le vas ganando la confianza. Después le puedes decir, te lavo el cabello un poquito, huele mal. Y cuando logras bañarle una parte de la extremidad, limpiarle, dices, qué rico que hueles. Le vas agarrando la mano, vas tocándole la mano. Siempre te sugiero, porque a mí me funciona. ¿Qué te puede funcionar? De repente a ti te funciona otra fragancia, a ti te funciona un perfume. Pero desde mi experiencia, a mí me funcionan los aceites. Los aceites aromáticos para relajación, que te puedes pasar y que le puedes dar ciertos masajitos, lo relaja y le transmites ese contacto a través de la piel. Le puedes hacer mensajes aquí en más de una oportunidad de manera circular, la cabeza, agarrándole la cabeza, diciéndole qué bien se te ve. Y si eres la hija o el hijo, te amo muchísimo. Me importa. Quizás no te entienda el lenguaje verbal, pero sí te va a entender el lenguaje, la sonrisa, el afecto, el que te apoyes. La verdad que todo esto te tiene que hacer desde aquí, desde el corazón. Es la única, no hay, yo soy de la idea que desde el corazón te brota el amor. Y el amor es el único sentimiento que te puede mover a poder vislumbrar muchos resultados favorables para que puedas salir airoso y poder danzar con el Alzheimer. Y mira, estos ítems que te he dado, ponlos en práctica. Quizás no me puedas creer porque te las digo de una manera quizás no compleja, sino de repente me puedes decir, a ti te funcionó, a mí no. Me puedes decir quizás eso, pero yo te puedo decir, es que lo pongas en práctica y coméntame cómo te va, te da resultados, no te fue bien, ¿qué pasa? Sé que me escriben de la alimentación, me escriben del baño, hoy he tocado el baño, porque muchas veces estamos muy aprensivos en quererlos bañar y contratamos a una persona, pero desde ya las ponemos, como quien dice, en negro a la persona. Y no porque el negro estoy siendo de repente anecdóticamente colocando al negro como algo desfavorable, sino me refiero en blanco y negro. No lo veo de colores, con ese matiz de alegría. Y desde ya la primera persona que ingrese y la contrato le empiezo a dar órdenes. Tiene que comer porque no come conmigo hace varios días, tienes que bañarlo porque no se baña hace varios días, tienes que hacerlo caminar. Eso tienes y tienes y tienes y tienes, es simplemente la frustración de ti familiar, que no has podido lograrlo porque por muchas razones, por cansancio, porque estás en el dolor, porque estás en el sufrimiento, pero no transmitas toda esta carga emocional a quien estás contratando, porque si no también vienen esos detalles. Pasa 1, 2, 3, 4 despidos, una y otra persona que pasa por la casa, que tú te sientes que ya no sabes qué hacer,
pero no solamente esta actividad va reflejada en ti, familiar, sino en la persona, en la persona con deterioro cognitivo, porque las personas con deterioro cognitivo fijan las imágenes faciales y la infraestructura de la casa. No conviertan, y aquí hago un paréntesis más porque voy sumando otras experiencias que vienen a mi mente, no conviertan a su familiar con deterioro cognitivo en un peregrino. ¿Qué significa eso? Son 4 hermanas, 5, 10 y lo voy paseando un mes o una semana o 15 días en una casa, lo traslado a otra y a otra y a otra. Mire, cada vez que él quiera fijar cuál es el baño, pasa 15 días y se va a otro hogar que tiene otras costumbres, que tiene otros horarios. En ellos hay que establecerles una rutina. Y esa rutina se tiene que respetar, eso sí se debe de respetar. ¿Por qué se debe respetar? Porque creamos un hábito y ese hábito se levanta a tal hora, empiezan a comer, se les pone una melodía, lo asocian con la melodía, empiezan los juegos, hay varias personas que se integran a los juegos, a la dinámica, viene de la hora del almuerzo, escucha de repente una música, hacen una siestita, conocen la ubicación del baño, va de frente, a la derecha, a la izquierda, conocen su habitación, su cuarto. Pero ¿qué pasa cuando son peregrinos? La infraestructura es diferente, las costumbres son diferentes, de repente no les afín las personas que están ahí, si hay niños ya me han escuchado, los aturden y en lugar de mantener una conducta adecuada, pues van en una explosión emocional, en una fragilidad y una labilidad de emociones que no ayudan. Pero esto no necesariamente es Alzheimer como tal. Lo que pasa es que ellos, como no se pueden expresar, tienen esas conductas y a través de esas conductas inadecuadas te quieren transmitir un lenguaje que mientras observamos, mientras estamos acompañando desde el amor, desde la paciencia, desde la paz, pues desde ese momento vamos a ir descubriendo qué quiere. Muchas veces se quedan y están hablando y dicen, es que la vez pasada, ¿qué tiene? Es como algo enigmático, como algo de que descubre tu tesoro. ¿Y qué es descubrir? Yo muchas veces estoy atando cabos para ver qué ha sucedido, para poder entender qué es lo que me quiere descifrar. Y yo empiezo a rememorar cómo es que está asociando, qué es lo que se ha acordado, qué sucedió ayer, antes de ayer. Y eso también me ayuda a mí, porque suelo, como siempre les digo, ellos son mis maestros. No solamente los ayudo y los acompaño, ellos también me ayudan muchísimo, porque ponen en funcionamiento mis neuronas, porque voy en constante aprendizaje para poder estar presentes. Mi querida familia, yo lo que quiero es que ustedes, si están cuidando familiares a personas con deterioro cognitivo, hay que ampliar un poco los conocimientos, saber qué es lo que podría suceder. Según la literatura dice que el 77% son reacciones catastróficas, el 51% son de situaciones de enfado, de molestia y el 21% son de agresividad. Pero que este último podría incrementarse más si no entiendes qué es lo que te quiere transmitir la persona. Ahora, cuando yo les dije inicialmente, les mencioné que por otras razones pueden tener estas reacciones catastróficas. ¿Cuáles son estas otras razones que salen del encuadre? Estas otras razones es, de repente están con procesos infecciosos, están deshidratados. Y aquí hago un paréntesis. Bueno, ahorita en mi país estamos en verano. No hay un sol de esos tan fuertes como suelen haber, pero sí se siente un sopor. Y hay que tomar líquido y no te lo van a pedir. ¿Qué pasa? No sé si tú lo has observado, pero muchas veces abren las gavetas de la cocina, los reposteros lo abren, lo cierran tan desesperados, vienen al dormitorio y abren el closet como si pudieran encontrar algo y de repente encuentran algo de comida y empiezan a comer. Pero como no te pueden transmitir que tengo sed
y esa sed no es aplacada, quieres comer, 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 comer. Entonces, ¿cuánto de líquido le estás brindando a la persona que estás cuidando? Y esto es para que ustedes vean de que observar si hay infección, si le estás dando poco líquido, ¿qué está pasando? Estás concentrando la orina, y si estás concentrando la orina hay mucha posibilidad. Y si de repente está cargada tu alimentación de carbohidratos, de azúcares, de bebidas azucaradas, refrescos azucarados, etcétera, muchos carbohidratos, pues estoy acentuando con mucha más razón las infecciones urinarias. Y por infección urinaria, ¿cómo te va a transmitir que tiene dolor aquí en la espalda, que tiene ardor? Grita. Al momento del baño, grita. De ir al inodoro, grita. Como no sabes qué hacer y por qué grita, lo más fácil, ¿qué sería? No lo más fácil, sino el cansancio familiar es a ustedes, como a mí también, me agobia. Y cuando no conozco, ¿qué voy a hacer? Vamos al médico. Pero ¿qué pasa en estos momentos? Muchas veces la medicina alopática da solución al síntoma. Pero en este caso, nuestra función como cuidadores es ver la raíz. ¿Cuál es la causa que está llevando a ello? Porque los medicamentos, y aquí va la otra causa importante, los medicamentos muchas veces producen efectos secundarios. Me puede volver irascible, iracundo, molesto, agresivo, y es por medicamento, no es por la conducta, porque cuando esto sucede, casi todo volcamos, es que esto es el Alzheimer, así es el Alzheimer. Mis queridos amigos, yo les digo de todo corazón, y esto les digo porque es mi experiencia. He recibido y he podido conversar con muchas familias, y les digo tal cual, y les voy a decir lo que yo he sentido, porque si no les digo lo que yo he sentido, me siento que no soy transparente. Cuando yo escuchaba a las familias, y no ha sido una, han sido muchas familias, no lo puedo manejar, pega, agrede, se levanta muy temprano, no duerme, no me deja, me llama, la señora que lo cuida me llama todos los días y a cada rato al trabajo, y ya me da vergüenza porque no me deja trabajar, me llaman la atención, me equivoco muchísimo. Entonces, ¿usted lo va a poder manejar? Les cuento lo que yo siento. Y sí, no les digo la realidad. Muchas veces he sentido y en mi pensamiento me he hablado, Dios, ¿podré manejar a esta persona que me van a traer, a este familiar? Es el papá, la mamá que me están trayendo. ¿Podré hacerlo? ¿Qué hago si le... En mi mente, miren mi mente, empieza a decir, ¿qué pasa si empieza a pegarle a todos los residentes que están ahorita tranquilos acá? ¿Cómo voy a hacer si le pega a todos? Esa era mi pregunta, mi circuito. Yo iba escuchando y yo decía, tengo experiencia, tengo experiencia 13 años, pero ¿cómo voy a hacer? Porque cada persona es un mundo diferente. El diagnóstico es el mismo, pero cada persona desarrolla la enfermedad de manera diferente. Pero hay un porcentaje alto de conductas inadecuadas, de reacciones catastróficas, y no es tanta la enfermedad como suele decirse, sino es la falta de comprensión, de que no se dejan entender. Y como yo no capto la idea, como yo no descifro la información, pues obviamente no sé cómo actuar, dejo que las cosas se rebalsen, y cuando ya no puedo más y estoy al borde del colapso y ya de enfermar, digo y busco ayuda. La ayuda, si este es un canal para poder apoyarlos, para poder contarles mi experiencia, pues aquí estoy. Y miren, volviendo al tema, voy escuchando y para mí digo, wow, es que saca los cuchillos, es que ha querido agredir a mi cuñado. Yo digo, wow, yo no he tenido pacientes así, pero bueno, tomo las medidas del caso, invito a una persona más. Por casualidad se desestabiliza el centro y ya más o menos sé que cuando ya agoto todo y sé que ya no tengo más herramientas y las he usado, como quien dice, todas mis herramientas para la guerra las he usado y ya no tengo más, pues obviamente voy a la parte de los tranquilizantes, ya que el especialista lo medique, hasta con la idea
con la idea de ir observando, de ir bajando el umbral de medicamentos y estabilizarlo, para que no vaya a agredir también. Pero resulta que cuando llegan a la casa, no son los seres humanos que yo escucho. Mi miedo, porque sí tengo miedo, y sí tomo el reto, y sí estoy pendiente de afrontarlo, porque cada persona es un reto, es un desafío, cada historia se convierte en un reto, en un desafío. Por eso es que con esa naturalidad les puedo hablar, porque también yo tengo miedo y el miedo forma parte de nosotros, pero lo que no podemos permitir no es que el miedo nos gane, porque cuando nos gana es que ya estamos vibrando en una sintonía negativa. Entonces, y es eso lo que no se quiere. Y las he recibido y en ningún momento ha habido agresividad, porque ya nos vamos acostumbrando a comunicarnos con los gestos, haciendo los gestos de alegría, de complacerlo, de que si de repente toca un instrumento, una flauta, no importa si no toca la melodía, pero el simple hecho de manejarlo y manipularlo y tocarlo está distraído y se le habla con amor, se le escuchan las cosas que te pueden contar, aunque no lo entiendas, el cuento que te quiere dar, bien, pero también he observado que cuando llegan ciertos familiares cambia la conducta, cambian los gestos. Hubo allí una ruptura en la comunicación. Entonces, por ello yo les digo, mis queridos amigos, esta es mi realidad, tal cual como me siento, tal cual les comento. Entonces, si hay situaciones adversas, observen. Si encuentran cuál es la causa, retiren la causa. Si están afrontando una situación de dureza, de quizás que abren la ventana y piden auxilio y gritan y empiezan a gritar, que se calme. Porque cuando ellos gritan y están exacerbados, gastan energía. Después que no les das el eco de darles y darle explicaciones que no van al caso, ¿qué pasa? Se cansan y están sentaditos. De lo que han pasado un momento de euforia, de rabia, de cólera, pasan se sientan y entonces es el momento de tocarlos, es el momento de que puedan cambiar. Les digo que son lábiles, son frágiles emocionalmente. Pasan de un momento de risa a un momento de cólera, a un momento de pena. Si te ven llorar, estoy segura que también van a llorar, porque les transmite su emoción. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Yo me sumo porque todos los días tengo que aprender y aprendo algo de las personas mayores. Y con qué mejor que con ustedes, que siempre están ávidas a poder saber un poquito más, tan igual que yo. Y si hacemos este contacto y si están ustedes acá, porque tenemos muchas cosas en común, porque amamos lo que hacemos y como estamos en ese amor, en esa vibración, pues siempre estamos en descubrir nuevas cosas. De todo corazón, muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima reunión. Y sigan aprendiendo, sigan escribiendo para poder saber qué temas les están muy interesados para poderlos tocar.